Pues la idea, digamos, de esta primera unidad es dejarles una intuición de este tema. Hay taller ya, o sea, el taller ya lo tengo terminado. Voy a primar unos detalles, ahorita se los muestro para que revisen más o menos de qué se trata el taller, pero yo creo que lo entrego formalmente el miércoles porque quiero perfeccionar algunos detalles. Valga la pena decir que el taller va a tener mucha inteligencia artificial para que ustedes generen códigos, ¿de acuerdo? Es decir, van a necesitar trabajar probablemente con Go o con ChatGPT para generar algunos códigos, pero lo que realmente interesa el taller es que se puedan sacar algunos procedimientos. Entonces, para retomar esta clase, yo creo que esta semana cerramos todo el tema de GARCH, y para dejar la próxima semana, que sería la después de Semana Santa, entiendo, el tema ya de modelación de carteras. Entonces, comencemos esta sesión revisando un poco el tema de los efectos ARCH. Entonces, yo les había planteado que hay una prueba de hipótesis que está basada esencialmente en la distribución chi cuadrada y que nos permite determinar si el efecto ARCH existe o no existe, si es válido modelar un ARCH o no es válido modelar. Pues digamos, una de las grandes inconvenientes que puede haber cuando uno hace modelación econométrica es precisamente poder justificar o tener como que las herramientas necesarias para poder justificar el por qué yo tomé un modelo y no otro, ¿de acuerdo? Y lo que yo recomiendo en ese sentido, digamos, es inicialmente revisar varias metodologías y ver si esas metodologías tiran hacia el mismo resultado. Que si eso pasa en investigación, pues la idea sería que independientemente del método, yo llego a demostrar lo que quiero demostrar, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que nos preocupa es si la volatilidad la estamos modelando de manera adecuada, y por eso necesitamos estar seguros de que esa modelación es correcta bajo el esquema ARCH. Entonces, la prueba de hipótesis que se plantea, que es la prueba básicamente de multiplicador de Lagrange del efecto ARCH, plantea la hipótesis nula que la serie no tendría un efecto ARCH. Si nosotros llegásemos a no rechazar esa hipótesis, lo que tendríamos es que el ARCH no aplica, ¿de acuerdo? Y ahí se nos cae el modelo, que se nos cae todo lo que hemos venido teorizando en estas clases. Lo que nos interesa sí es que podamos nosotros rechazar la hipótesis nula para quedarnos con la alterna, y es decir, que sí hay un efecto ARCH, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa en cualquiera de las variantes que vamos a utilizar. Entonces, el estadístico de prueba se construye con base en el tamaño de la muestra, se multiplica eso por el L cuadrado del modelo ARCH, y se establece que eso tiende a parecerse mucho a una distribución chi cuadrado con los grados de libertad que se manejan en el modelo. La idea pues es que nosotros rechacemos la hipótesis nula, ¿cierto? Y establezcamos la validez del modelo ARCH. Aquí se utilizan como unas nociones basadas en el efecto ARCH en términos del correlograma, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es la prueba formal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, otro de los problemas al que nos podemos enfrentar cuando hablamos de estos modelos es el modelo en donde la volatilidad tiene un comportamiento asimétrico, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Pues que digamos, admitimos que la volatilidad no tiene una distribución normal y que hay unas observaciones que tienen más peso que otras. Por ejemplo, las observaciones de un periodo tienen más peso que el de otro periodo. Entonces, si hay eso,
Si eso existe, lo que tendríamos es un fenómeno de volatilidad asimétrica. Y una de las formas de acercarnos a la medición de esa volatilidad asimétrica es mediante esta variable dicotómica. Esta es una variable dicotómica que tendrá valores de 1, ¿cierto? Y tendrá valores de 0. Entonces, volviendo a nuestro modelo clásico de volatilidad, diríamos, la volatilidad en principio va a estar explicada en función de sí misma, pero con un retardo. Entonces, allí tendría yo como el modelo autorregresivo, ¿cierto? Entonces, el riesgo pasado tiene efectos sobre el riesgo presente. Recordemos que nosotros cuando revisábamos Epsilon estábamos midiendo una estadística de algunas innovaciones que se puedan generar, ¿cierto? Entonces, mientras por aquí tenemos el efecto autorregresivo, por aquí tendríamos algo similar al tema de las medias móviles en el modelo ARIMA. Sin embargo, recuerden que este epsilon cuadrático lo sacamos a partir del modelo ARIMA, o sea que es como un, digamos, residual de errores que de todas maneras tiene alguna influencia sobre la volatilidad que estamos midiendo. Pero la otra mirada del asunto, ¿cierto?, es que si entendemos que la volatilidad de los errores nos sirve a nosotros como medida de volatilidad y la rezago, entonces estos errores cuadráticos pueden salir, por ejemplo, del modelo ARIMA, pero también ya en la medida que yo voy utilizando el modelo ARCH pueden salir como medidas de error del mismo modelo ARCH, en cuyo caso esto tiene la estructura de un modelo ARIMA, básicamente, ¿cierto? Eso se parece mucho a un modelo ARIMA. Entonces les decía que, por ejemplo, si yo encuentro que epsilon, el efecto de epsilon es positivo, entonces la dicotómica se vuelve 0 y por lo tanto todo este fenómeno que tengo acá se anula, ¿cierto? Pero si de pronto lo que yo tengo es que esta variable dicotómica yo le asigno un valor de 1 porque epsilon se vuelve 0, entonces yo lo que tendría allí es una medida de asimetría, ¿de acuerdo? Entonces habría asimetría, ya sea para un lado, ya sea para el otro, habría asimetría. ¿Y esto qué nos plantea? Pues nos plantea la posibilidad de que, en términos prácticos, ¿no?, esto lo vamos a ver un poco más adelante, la suma de ganancias o la suma de pérdidas no tengan convergencia hacia 0, ¿de acuerdo?, sino que quede un residual o positivo o negativo. El resultado de ese residual que tendríamos no lo sabemos por ahora. Lo que sí podríamos intuir es ver si existe asimetría en la volatilidad, si el riesgo es asimétrico, ¿de acuerdo? Esta es una intuición apenas. Ahora, en términos prácticos, si nos devolviéramos un poco como desde la estadística densa hacia la economía financiera, si nos devolviéramos un poco, yo fuera profesor de economía financiera y tratase de explicar en términos más simples esto, yo les diría, miren, cuando uno trata de hacer un negocio, hay la posibilidad de que yo tenga una probabilidad que esté a favor mío o en contra mío. Que esas probabilidades sean neutras es difícil, es decir, que tenga la probabilidad de ganar o de perder 50 y 50, como cuando uno tira una moneda, pues es difícil. Casi siempre las probabilidades van a estar inclinadas o de un lado o del otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que a nosotros nos interesa ver es si efectivamente dentro de dos escenarios yo puedo dirimir cuál es el que me conviene a mí analizar. Si el escenario en donde yo admito que las probabilidades están más o menos balanceadas, eso querría decir que yo tendría 50% de probabilidades de ganar y 50% de perder, ¿cierto? O la otra posibilidad es que yo asuma un riesgo asimétrico y sin saber todavía si la probabilidad está a favor o en contra mía, sí determinar que la balanza no está perfectamente alineada, sino que está desbalanceada. Y ese es el concepto de asimetría. Entonces, la forma de ver si eso está o no está, ¿cierto?, con datos, es revisando el modelo T-Garch, ¿de acuerdo? Es revisando el modelo T-Garch. Entonces, digamos, probablemente
lo que probablemente les va a generar algún tipo de ruido con estos modelos es que cuando ustedes están con estos modelos, casi que primero se hace el modelo. Con estos modelos va a pasar con los modelos GARCH, casi siempre lo que pasa es que primero usted hace el modelo y después vienen, digamos, los supuestos que lo validan, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí primero vamos a asumir que existe volatilidad simétrica y después vemos si existe o no. Entonces hacemos el modelo y después vemos si es pertinente o no. Y lo mismo con el GARCH básico, ¿no? Primero hacemos el modelo GARCH y después determinamos si existe efecto GARCH o no, ¿de acuerdo? La metodología implica que primero se hace y después se verifica, es decir, lo que le diría uno de sentido común es primero verifique y después hace el modelo, pero no, aquí primero usted hace el modelo y después revisa si es pertinente o no. Así funciona la metodología, ¿de acuerdo? Ahora la vemos con código. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos que epsilon es menor que 0? Pues si epsilon es menor que 0, admitimos que existen efectos asimétricos en la volatilidad y el modelo que tendríamos que revisar sería este, ¿cierto? Que es un modelo en donde, bueno, el intercepto, pues, nos recoge todo aquello que afecta la volatilidad, pero que no tengamos definido, ¿cierto? El beta me define el efecto autorregresivo de la volatilidad y yo le podría llamar a todo esto alfa, todo esto se podría llamar alfa, y alfa pues recogería el efecto de epsilon cuadrática, que para efectos prácticos sería el efecto de alguna noticia, ¿cierto? De alguna intervención, de algún tipo de suceso que se comunicó en los agentes, hacia los agentes económicos, por eso es importante que esté retardada, porque, digamos, primero viene la noticia y después viene el efecto sobre la volatilidad, por eso se retarda, ¿de acuerdo? Entonces, primero viene la noticia y después viene la interpretación de los agentes económicos. Ahora, hay una buena intuición sobre este tema de que los choques son asimétricos. Los choques podríamos decir que son asimétricos porque, bueno, yo sé que esto va a sonar un poco duro, pero pues es así. En los mercados no todos los agentes económicos tienen la formación para entender toda la información y tomar decisiones con base en esa información, ¿de acuerdo? Digamos, hay agentes económicos que tienen más formación y que interpretan mejor la información que aquellos agentes económicos que no tienen tanta formación y por lo tanto no interpretan adecuadamente la información. Ahora, de hecho, la asimetría se puede exacerbar si yo reviso el mercado, incluso de aquellas personas que se consideran que tienen un nivel de formación capaz de interpretar la información del mercado, porque ahí también pueden haber asimetrías. Por ejemplo, yo puedo ser un economista simplemente, un economista aficionado simplemente, y puede ser que yo alcance a interpretar cierta información, pero por ejemplo, si no tengo experiencia, no tengo más niveles de especialización, por más que yo sea aficionado, pues no voy a interpretar toda la información. Y lo mismo le sucedería al más avanzado de todos, digamos. El que más formación tenga tampoco puede presumir de que como es el que tiene más formación y experiencia, él va a entender todo lo que pasa en el mercado. Entonces, esa justificación de que en el mercado hay personas que tienen formación o que no tienen formación y que la interpretación de esa información puede ser diferente, hace que la tesis de los efectos asimétricos en el riesgo sea muy válida. Como los individuos no tienen un estándar a la hora de interpretar la información, entonces las decisiones pueden ser asimétricas. A ver, dicho de otra manera, todos somos seres humanos, pero por ser seres humanos no nos comportamos igual. Hay asimetrías muy profundas y esas asimetrías se pueden ver reflejadas en la forma en que las personas interpretan la información que se les está dando. ¿De acuerdo? Pues ese es un problema. El otro problema es que la información que se les está dando pueda cambiar de un momento a otro. Y en los mercados financieros puede cambiar rápidamente, porque tenemos el problema de que si puede haber, por ejemplo, una noticia, los agentes económicos reaccionan y de pronto hay una sobrereacción, o sea, cuando se generan pánicos, por ejemplo, pánico financiero, entonces la sobrereacción es mucho mayor que el efecto de la noticia original. O sea que tendríamos que medir dos cosas: la reacción y la contrarreacción, ¿de acuerdo? Pero eso ya no lo voy a hacer en este curso,
porque medir la reacción y la contrarreacción ya implica econometría bayesiana. Y pues, ahí sí, mejor dicho. Entonces vamos despacito. De pronto en algún futuro pues se puede hacer algo con eso, pero por ahora vamos pasito. Entonces lo que vamos a medir es simplemente el efecto de la noticia. Entonces la ventaja de los modelos T-Garch es que nos miden el efecto de las noticias y podemos ver si esos efectos son más o menos simétricos o asimétricos. Eso lo podemos graficar, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, epsilon no fuera menor a 0, sino mayor a 0, entonces la dicotómica se vuelve 0, y al volverse 0, el efecto se captura como alfa 1 por epsilon retardada al cuadrado, que es lo que tengo más o menos aquí. Es la parte que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso ya no habría modelo T-Garch, sino que aquí tendríamos un modelo Garch, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia del modelo Garch y del T-Garch es que el T-Garch recoge efectos asimétricos y al recoger efectos asimétricos valora los efectos asimétricos inicialmente por una innovación, una noticia que se dio en el mercado y que no es interpretada de la misma manera por todas las personas. Pero puede ser más complejo. O sea, este tema puede ser más denso, pero digamos que esa es la intuición como más sencillita para meternos a eso que es denso. Bueno, yo ya les había mostrado el modelo Garch 1.1, que es el caballito de batalla. Voy a pasar esto. Bueno, hay un modelo que es el modelo E-Garch, ¿de acuerdo? Hablemos un poco del modelo E-Garch. El modelo E-Garch es el Garch integrado. Entonces, ¿cuál es la intuición de este modelo? Pues la intuición de este modelo es que es posible, ¿cierto? Es posible. Esto lo plantean Engel y Bollerself. Es posible que nosotros estemos haciendo un procedimiento de manera equivocada. ¿Cuál es ese procedimiento? Que cuando entramos a modelar la volatilidad, decimos, como la volatilidad se generó a partir de los rendimientos y los rendimientos son una serie estacionaria, entonces por defecto estamos suponiendo que al ser los rendimientos una serie estacionaria, entonces la volatilidad también es una serie estacionaria y modelamos como si fuese una serie estacionaria. Pero Engel y Bollerself plantearon en el 86 y dijeron, un momentico, eso hay que comprobarlo. Hay que mirar si la serie de volatilidad es realmente una serie estacionaria, porque si no lo es, tocaría entrar a generar un proceso de primera diferencia, ¿cierto? Entonces, si se aplica la primera diferencia sobre la volatilidad, ya no estaríamos hablando de la volatilidad, sino de la variación de la volatilidad. Y entonces nace a partir de eso un orden de integración en la volatilidad, ¿cierto? Un orden de diferenciación en la volatilidad que daría lugar al modelo Garch integrado, ¿cierto? Garch integrado de orden 1, que sería el E-Garch. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo uno comprueba si la volatilidad está integrada o no? Uno primero, recuerden lo que les estoy diciendo, aquí no funciona como en la econometría 2. En la econometría 2 tomábamos la serie y mirábamos si tenía raíz unitaria y luego ya hacíamos los modelos ARIM. Aquí no, aquí primero nos toca hacer el modelo E-Garch, tomar la medida de los errores del E-Garch, volverla cuadrática, calcular la X cuadrática y aplicarle, por ejemplo, el modelo, la prueba de raíces unitarias y ver si eso es estacionario o no es estacionario, ¿de acuerdo? Eso daría lugar a que sea pertinente o no pertinente el modelo E-Garch, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer con códigos, no se preocupen, eso todo lo voy a hacer con códigos para que lo revisen. Y les tengo anotaciones y les tengo todo eso para que no se vayan a complicar. Bueno, el otro modelo con el que nos podemos encontrar es el modelo E-Garch, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que plantea el modelo E-Garch? Pues el modelo E-Garch básicamente dice, oiga, pues es que resulta que nosotros siempre que estamos analizando el tema de volatilidad, lo estamos analizando a la primera potencia. Y resulta que el fenómeno de volatilidad puede ser explosivo, o sea que la relación puede ser de naturaleza exponencial, ¿cierto? Entonces, si la relación es de naturaleza exponencial, voy a colocar un ejemplo. Estamos en el año 2007, algo raro está pasando en el mercado financiero, ¿cierto? ¿Hay personas aquí que vieron Cine y Economía? Ah,
listo. Los que vieron conmigo Cine y Economía, pues ya saben más o menos una historia basada sobre lo que antecedió a la crisis. Entonces, hay unos pocos que están en el mercado nerviosos, muy poquitos que están nerviosos, la mayor parte del mercado está re fresco, re tranquilo. Pero cuando la crisis explota, cuando todos se ponen nerviosos, cuando es inexorable que haya una crisis, entonces el comportamiento de la varianza ya deja de ser estable y se puede volver exponencial. O sea, la erraticidad del mercado se puede volver exponencial. Y Nelson en el 91 escribió un artículo que decía, con un poco de fórmulas, dice, oiga, mire, pero resulta aquí que nosotros la volatilidad tendríamos que analizarla más bien con un término logaritmo, de logaritmo, porque, o dicho de otra manera, si yo le saco eso al antilogaritmo, la volatilidad tendría un componente exponencial. Entonces interesa ver si estamos modelando bien la volatilidad, porque la estamos hasta el momento modelando a primera potencia, pero puede ser que el riesgo sea tan grande en algún periodo, que sea tan explosivo, que la mejor manera de medir eso sea a través de un modelo IGARCH, en donde se tenga en cuenta un componente exponencial. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra extensión, que es el modelo PGARCH, ¿cierto? Esto lo desarrolló Taylor en el 86 y Swartz en el 89. Ellos dicen, mire, nosotros podemos meter una desviación estándar en la modelación del GARCH. Entonces, la modelación estándar, ¿cierto?, puede utilizarse en lugar de la varianza, dicen ellos. Ahora, tengan en cuenta que si se utiliza la desviación estándar, ya la valoración del riesgo no se hace en términos positivos, sino que ya es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, ¿cierto? Pero se puede hacer. Ese modelo, ¿cierto?, posibilita, digamos, que se haga un modelo GARCH sin necesidad de utilizar siempre el término cuadrático en la desviación, sino que se pueden utilizar términos cúbicos o términos polinomiales de cuarto grado, etc. Y eso implicaría otra forma de modelar el riesgo, no suponiendo la condición de que como el riesgo está elevado al cuadrado o la desviación está al cuadrado, ya nos limitamos a eso, sino que la desviación puede elevarse al cubo o puede ser un término polinómico de orden 4, bueno, etc. Entonces ellos dicen, eso es importante porque tendríamos nosotros la posibilidad de modelar el modelo ARCH, pero teniendo en cuenta el exponencial adecuado. A eso le llaman ellos el power, ¿de acuerdo? El power es la medida que yo utilizo para saber cuál es la estadística cuál es el índice al que debo exponer una determinada variable para lograr el mejor ajuste, ¿de acuerdo? Esto también hay, para que no se vayan a asustar, esto también hay código, o sea que el código corre todo esto, sin necesidad de que nos enredemos con la matemática. Bueno, hay otras variantes que yo las comento acá, por ejemplo, el modelo IGARCH. Déjenme ver qué más trabajé, no, modelos IGARCH. Yo les voy a mostrar más variantes, incluso en código, pero entonces me olvidé, como siempre, que tengo que compartirles el código. Entonces, porfa, alguien me puede colocar un puntico al grupo de WhatsApp para enviarles el nuevo código, porque olvidé, como siempre, que ustedes saben, semana tras semana yo le hago locuras a los códigos. Listo, entonces Daya ya me envió el puntico, entonces permítanme un segundo y ya les envío el nuevo código. Entonces, ahí les envié el nuevo código. Entonces, porfa, váyanlo revisando.
Entonces, porfa, vamos revisando vamos cargando el código, yo lo voy a descargarme acá. Bueno, ¿dónde los voy a esperar? ¿Desde dónde voy a retomar el código? Retomémoslo desde donde dice modelos GARCH, desde la 414. ¿Listo? Profe, no el código. Que no lo... Aquí está el taller. Este es para trabajarlo, habíamos dicho en grupos. Entonces, yo voy a arrancar desde el modelo GARCH, desde aquí, desde la 414. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden correr todo el código hacia atrás. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a sacar el modelo ARIMA, voy a extraer los residuos y voy a hacer alguna corrección, a ver si puedo hacer corrección del modelo ARIMA, ¿de acuerdo? Voy a correr esos bloques. O sea, esta historia ya la contamos, ¿no? Por eso la voy a pasar más o menos rápido. Entonces, se supone que yo tengo un modelo ARIMA que está malo y quiero corregirlo. Finalmente no pude corregirlo. Aquí apliqué el autoplot para mirar cómo estaban distribuyéndose las raíces del polinomio. Pues están ahí como que dentro del círculo del polinomio. Aquí le habíamos aplicado unas pruebitas para mirar cómo estaba el modelo en términos de normalidad, autocorrelación. Luego yo calculé esta estadística de los errores cuadrados, ¿cierto? Y la grafiqué. Entonces esa medida es una medida aproximada a la volatilidad. Y me voy a quedar con lo que comencé ahora, que es el efecto Arch. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vemos el efecto Arch? Pues bueno, ya corriendo el modelo formalmente, el código que hay que correr o el comando que hay que correr es este, ¿no? DIN LM. Entonces aquí estamos viendo modelos lineal model dinámicos, o sea, pues, modelos lineales dinámicos, aunque no necesariamente tienen que ser lineales, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que ser lineales. Entonces, ¿cuál es la idea de la regresión? Pues corremos el error al cuadrado en función del retardo de ese error cuadrático, ¿cierto? Por eso esta L es de lag, significa un retardo, ¿cierto? Entonces, errores al cuadrado en función de los errores al cuadrado retardados un momentito. Y aquí, pues con el summary puedo mirar los resultados de la regresión. Entonces, la pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial es ¿cómo puedo detectar si el modelo GARCH es pertinente? Entonces tienen que pasar dos cosas esencialmente, y es que el intercepto y el efecto del error cuadrado deben ser estadísticamente significativos para que yo diga, ah, entonces sí se modela con GARCH. O sea, la prueba o el efecto GARCH es que sean estadísticamente significativos. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso yo quedo tranquilo, digo, ah, listo, esto se modela con GARCH, pero aquí viene el otro problema. Resulta que el GARCH es el modelo básico, y yo les mostré que hay otros modelos, y de hecho hay muchos modelos avanzados en eso. Bueno, yo ahorita mismo estoy haciendo una especialización en econometría financiera específicamente, ¿cierto? Pues recién la comencé, y a nosotros ya nos dieron el programa de los modelos que vamos a ver.
más o menos hay como 20 modelos que vamos a ver. Y de lo que yo ya empecé a revisar de la literatura que nos pasaron, claro, dice, mire, el hecho de que usted esté corriendo el modelo Garch no significa que el modelo Garch sea el más pertinente, sino que hay que ver en adelante cuáles son los que existen, y puede ser que usted encuentre que no haya uno que sea más pertinente que otro. Entonces, una de las cosas que puede hacer complejo el tema es que todos pueden ser pertinentes, ¿de acuerdo? O sea, todos son igualmente competitivos. Pero arrancamos con la tranquilidad de que sí es necesario modelar el riesgo, entonces con el efecto Garch. Ahora, pudiese ser que el intercepto no llegara a ser estadísticamente significativo. Eso se perdona, pero lo que no se perdona es que el efecto Garch, que es el efecto de los errores cuadrados, no sea estadísticamente significativo. Si yo aquí no tengo que esto sea estadísticamente significativo, ya hasta ahí llegó la metodología. Puede correr la pantalla un poquito más. ¿Listo? Entonces, si el efecto del Garch no es estadísticamente significativo, hasta ahí llegó la metodología, ¿de acuerdo? Ya ahí pare de contar. Entonces, con datos reales, ¿cierto? Eso es lo primero que tendríamos que corroborar en el efecto, en el modelo Garch, ¿de acuerdo? Y eso se hace con estas dos líneas de código, con la 445 y con la 446. Entonces yo ahí les metí un análisis, ¿cierto? Entonces les escribí, observamos claramente que el intercepto y la pendiente llegan a ser significativos. Entonces rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí hay efecto Arch dentro de nuestra varianza de los errores al cuadrado con un rezago, ¿cierto? Ahora lo que procede es revisar la autocorrelación y la autocorrelación parcial de nuestro modelo para comprobar si nuestra varianza es heteroscedástica. Entonces, para eso yo coloqué ahí unas líneas de código gráficas, ¿cierto? Entonces, aquí corro una primera que me va a dar un grafiquito y podemos ver que más o menos esto está controladito, o sea, esto está más o menos controlado. Permítame, yo le doy una capa, verlo mejor. Por un lado, por el análisis, digamos, de autocorrelación, uno de los análisis de autocorrelación, dice, pues en general están dentro de banda, ¿no? Pero en algunos casos, fíjese que pueden salir algunos niveles de volatilidad, sobre todo por aquí. Este primero no cuenta porque este no tiene retardo, ¿no? Entonces aquí no estoy viendo efectos retardados, pues cuentas así. Entonces fíjese que por aquí sí miro unos que están saliendo, por acá. Pero hay algunos pocos, bueno, no tan pocos porque estos son días, ¿no? Cada uno de estos son días. Pero en general, la mayor parte de los retardos están dentro. Pero entonces aquí ya queda la primera sospecha. Si todos estuvieran por dentro, yo tendría el efecto Arch controlado. Pero como hay algunos días que se sale, entonces yo podría suponer que sí podrían haber, sí, es una intuición todavía, ¿no? Pero sí podrían haber comportamientos asimétricos del riesgo, ¿de acuerdo? Ahora, si usted y yo algún día nos tomamos un café y usted me dice, profe, charlemos de econometría financiera y nos estamos tomando un café, y yo le diría, es altísimamente probable que hayan este tipo de efectos en las decisiones de inversión reales, ¿de acuerdo? O sea, efectos asimétricos hay los que quieran. El ejemplo clásico que yo siempre utilizo es usted se va a un casino y usted es la primera vez que va a un casino, la primera vez que va a apostar su platica en un casino, y usted lo hace para divertirse, no hay nada malo en ello. Pero el dueño del casino ha visto a 10.000 pollos igual que usted, con el mismo comportamiento que él ya ha estudiado, y él ya entiende cómo funciona la lógica humana dentro del casino y ha tomado las medidas de rigor para que la probabilidad se vuelva a su favor. Así sea que al principio él tenga que perder un poco para que, digamos, la persona se aficione y apueste más. Así, él está dispuesto a perder un poco, por eso se vuelve asimétrico. Él está dispuesto a perder para agarrar el pescado, y una vez tenga bien agarrado el pescado, entonces ya la platico y se lo come, ¿cierto? Entonces, ya es cuando le saca todo lo posible al apostador, incluso sus ganancias y más. De 1 a 2,
y pues utilizo la librería UGARCH Spec para el análisis de la varianza, que es el análisis del riesgo, básicamente, ¿cierto? Luego, bueno, ahí estoy creando unas listas, pues básicamente unas canastas vacías, donde voy a depositar la información de los ajustes, y luego para dirimir cuál es el mejor resultado voy a utilizar el criterio de información de Bayes. Entonces todo eso se programa allí y se corre. Ese es un pequeño robotito ahí que nos da, pero aquí ya tuve un error. Aquí se me quedó un error y yo creo que el error lo tengo de acá arriba porque no corrí las listas. Se me olvidó correr las listas. Permítame ver. Sí, ahí se me corrige. Sí, ahí se corrige el error. Bueno, ahí está pensándolo. Sí, ahí se corrige el error. O sea, el robot financiero ahí tiene que poner. Bueno, ya le llamé el robot financiero. Ya hablo por ahora el bucle de programación. Por ahora, el robot financiero, un poco pretencioso. Pero bueno, sí podría ser como un. Llamémosle un bebé financiero, un baby bot financiero, un nuevo concepto que nació aquí en finanzas, para los que están aprendiendo a hacer este tipo de análisis. Listo, entonces yo corro la línea 523, me dice cuál sería el modelo óptimo, y básicamente ese bot financiero pues, lo hice para una cosa, y es encontrar que el mejor modelo GARCH es el 1.1, que es el que dice Angel, que es el caballito de batalla en finanzas. En general, los economistas utilizan mucho el GARCH 1.1. No es necesario hacer este bot financiero. Y el mismo Angel lo advierte, dice, ese es como el modelito más usado por la distancia de tiempo, porque como los datos son diarios, son jornadas de cotización, entonces el 1.1 mide el cambio día a día, entonces ese está como bien. Correr, por ejemplo, un GARCH con mayores niveles P o Q sería perder un poco de información o de pronto no tener en cuenta ese corto plazo del día a día, ¿no? Pero bueno, aquí le metimos la comprobación, si se quiere, con un baby bot financiero. Y aquí yo hice unas grafiquitas de la autocorrelación parcial del modelo GARCH 1.1, ¿no? Pues ahí encontramos más o menos una conclusión más o menos parecida a la que encontrábamos en los modelos que ya habíamos trabajado, que es que sí, que pues está más o menos bien modelado, entonces por ese lado no habría tanto problema, o sea, iríamos como por buen camino, ¿cierto? Dice aquí, prácticamente ya no existen patrones de volatilidad, es decir, que se salgan de las franjas, prácticamente diríamos que el modelo está limpio, ya que la mayoría de las correlaciones están dentro de las bandas, y aquí dice, finalmente realizamos el test de Jungbox para determinar pues, si tenemos problemas de autocorrelación. Ojo que esto sigue siendo estructura de serie de tiempo, entonces se supone que no debe tener problemas de autocorrelación. Y fíjese que aquí efectivamente usted tiene, aplicando el test de Jungbox, Box-Jung, usted tiene aquí que el valor de probabilidad es del 51%, es decir, superamos ampliamente el 5%, ya que este modelo no tiene problemas de autocorrelación. ¿Qué significa eso? Kahneman hablaba de los ruidos, ¿no? En el comportamiento humano, o sea, el sesgo que tiene cada persona en las actitudes. Pero supongo que la edad pues influye también. Y es contagioso. Es un fenómeno spillover, se traslada de un individuo a otro. Y no hay conciencia del contexto tampoco, ¿no? Bueno, puede parecer grosero porque pues él me miró y no me voy a poner a saludar tampoco. Bueno, listo. Entonces, aquí superamos el problema de la autocorrelación y ese es un resultado importante para nosotros.
Pero ¿cómo yo sabía que más o menos teníamos garantías de no tener tantos problemas de autocorrelación? Porque estos modelos, por la metodología que están planteadas, ¿cierto?, superan ya los problemas de autocorrelación. Es decir, sí puede ser que se le dé autocorrelación, pero en general estos modelos ya superan ese problema, así como también superan el problema de la heteroscedasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, de modelos lineales dinámicos. Y aquí me botan los parámetros óptimos. Ahora, me botan diferentes parámetros de la estructura de ese modelo, ¿no? Yo no sé por qué aquí no se mira tan bien. A ver si lo pongo acá. Entonces me bota a mí unos parámetros, dice parámetros óptimos. Entonces me aparece allí un primer parámetro mu, me aparece un A1, un parámetro omega, un parámetro alfa 1 y un parámetro beta 1. ¿De acuerdo? Me aparecen 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Ahora bien, aquí me sale un primer panel con estos 5 parámetros y si yo lo bajo un poco, ¿cierto? El panel, me aparece aquí que se hace la estimación, pero la estimación robusta. Entonces venga y le aclaro una cosa antes de que nos vayamos a complicar la vida. Los primeros parámetros, los que tengo arriba, son parámetros en donde no se había hecho corrección de heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? La metodología GARCH de una vez corrige heteroscedasticidad. ¿Y cómo se da cuenta usted de que hay un cambio en la heteroscedasticidad? Pues inicialmente, si ve los parámetros no se va a dar cuenta, porque los parámetros, no los miré, pero me da la impresión de que son los mismos. Los parámetros, los betas de cada uno de estos 5 parámetros son los mismos. Por ejemplo, aquí es 0.000938, aquí está el mismo. Aquí me aparece el parámetro del MA1, ¿cierto? Menos 0.036096, aquí está el mismo. Y así para cada uno de esos parámetros. O sea, están igualitos. Pero si usted revisa las desviaciones estándar, que es la segunda columna, ya observa que no son los mismos. Entonces, a estas desviaciones estándar se les llama desviaciones estándar robustas, porque han sido recalibradas para que sean las mínimas posibles, y por eso es que se alcanzan aquí los óptimos. Entonces se alcanzan los óptimos y con base en esos óptimos se recalibra la desviación estándar, y eso ayuda a proporcionar otros valores T calculados, ¿cierto?, que están más ajustados y por lo tanto valores de probabilidad que son mucho más fidedignos, ¿de acuerdo? Más fidedignos. Entonces, ahora la pregunta es, profe, bueno, ¿y esos parámetros qué? Entonces yo por aquí les coloqué una notica, ¿cierto? Yo por aquí les coloqué una notica sobre esos parámetros. Entonces, ¿qué es mu? ¿Qué es mu? Para que tengan en cuenta la lectura de esa información. Mu es el promedio de los retornos del activo financiero que usted esté corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si me regreso acá, esta estadística que tengo aquí sería la media de los retornos del activo financiero que estoy corriendo. Esa media, entonces, es la media de la rentabilidad esperada del modelo GARCH, ¿cierto? 1.1 para el Nasdaq. Esto, si lo multiplico por 100, ya me quedaría como lo que en promedio me da el Nasdaq por jornada diaria de cotización. De ahí le hacemos los cálculos de, por ejemplo, convertirlo a una expresión efectiva anual para saber cuánto es el negocio. Pero esta es la primera estadística, ¿no? Entonces, ojo, la medida estimada de los rendimientos del Nasdaq, o más bien en general, del activo financiero al que le estemos aplicando el modelo. Esa es la primera medida. Luego sigue el MA1. El MA1 es el coeficiente de la media móvil, ¿cierto? De la media móvil. Entonces ahí estoy midiendo el efecto del épsilon, ¿cierto? Estoy midiendo el efecto del épsilon sobre la volatilidad, ¿de acuerdo? El efecto del épsilon. Entonces miremoslo. El efecto del épsilon, en este caso es un efecto. El efecto del épsilon no tiene por qué ser positivo, puede ser negativo también, ¿cierto? La constante
¿cierto? Entonces, ojo, omega para la constante, alfa 1 para la varianza, ¿cierto? Y beta 1 para los choques de varianza, ¿de acuerdo? Entonces, atención, el omega vendría a ser aquí la constante. El alfa 1 es el efecto de la varianza, o sea, varianza persistente, me estoy refiriendo al rezago de la varianza, ¿cierto? Y la respuesta a los choques de varianza, pues básicamente ahí tendríamos nosotros un efecto de la varianza condicional, se llama. Es un efecto de varianza condicional. Bueno, sigamos revisando qué más información tenemos. Esa información siempre nos va a aparecer en estos modelos, siempre nos va a aparecer esa misma información, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, aquí arriba tengo parámetros óptimos, aquí tengo el ajuste de varianza, o sea, esto se supone que ya no tiene problemas de de heterocedasticidad. Ahora bien, aquí me aparece el logaritmo de máxima verosimilitud, pues es una estadística del cálculo que se utilizó. Yo creo que eso lo expliqué por acá cuando les decía cómo se calculaba la medida de máxima verosimilitud. Déjenme ver si está por acá. Esta medida de máxima verosimilitud que dice, mire que el logaritmo de menos el tamaño de la muestra sobre 2 multiplicado por el tamaño de la muestra medios negativo multiplicado por el logaritmo de 2pi menos la media del logaritmo de la varianza, bueno, todo eso es ese cálculo que es el que se necesita para la optimización de los parámetros. Él lo plantea allí, él lo muestra allí, dice, mire, ese parámetro, bueno, ese cálculo, ese indicador me dio este valor, ¿listo? El siguiente panel me muestra los criterios de información. Como siempre, estos criterios de información nosotros los utilizamos para dirimir los modelos que podrían resultar más atractivos para nosotros en materia de predicción y de ajuste. Recuerden que cuando hablamos de estos criterios aplican en comparación con otros modelos, y en cuyo caso siempre buscaríamos, con base en un criterio, pero particularmente aquí en el de Bayes, es decir, el modelo que tenga un nivel de información, menor criterio de información para elegirlo como el modelo más competitivo. Entonces, si yo quisiera encontrar de los modelos que vamos a hacer, de los que siguen de aquí en adelante, ¿cuál podría ser mejor que este modelo? Tendríamos que mirar el criterio de información de Bayes si tiene un indicador más pequeñito, ¿de acuerdo? Teóricamente hablando. ¿Por qué les digo teóricamente hablando? A mí me ha pasado en la práctica que yo he tenido un modelo desde el punto de vista académico robusto para predicción, he hecho predicción con ese modelo robusto y es el más competitivo de todos. Y generalmente cuando volteo a ver a los modelos que descarté y los coloco en el mismo plano de competencia en la predicción, resulta que hay alguno que por casualidad, sin ser el mejor, desde el punto de vista de los criterios, predice mejor la realidad. Eso puede pasar, ¿verdad? Que es algo que le puede doler a los que son muy academicistas, que solamente voltean a ver los códigos del libro y no le hacen caso a la realidad. Entonces puede pasar que el modelo que usted dice desde el punto de vista académico es el mejor, en la práctica puede ser que falle, ¿de acuerdo? Entonces es una lección dolorosa que suelen aprender los que empiezan a trabajar en mercados bursátiles. Yo recuerdo hace muchos años que llegó un tipo que era estadístico a trabajar en la bolsa de valores. Ustedes saben, yo hice una pasantía, hice mi aplicación de tesis de finanzas con la bolsa de valores y había un estadístico. Y era un chico, era un jovencito, en esa época. Ahora también debe ser jovencito, pero no tanto. Entonces, resulta que él tenía un conjunto de modelos y a pesar de que los modelos eran muy fuertes, muy calibrados, fallaban mucho en las predicciones. Nosotros teníamos ahí un mentor que siempre se la pasaba regañando al estadístico porque no daba con una. Pues, o sea, todos los modelos eran muy buenos desde la construcción, la construcción académica, pero en la práctica los modelos fallaban mucho. Ahí hay que hacer un proceso de calibraje, digamos. Yo eso creo que aquí no lo he comentado, creo que es la primera vez que lo comento, pero
uno podría llegar a hacer fusión de modelos. O sea, podría yo crear un modelo que se llama modelo injerto. Un modelo injerto es un modelo que toma lo mejor de un modelo y lo mejor de otro modelo, lo fusiona y genera un tercer modelo que por ejemplo, puede perfeccionar la predicción. Entonces, bueno, ahorita yo les muestro un ejemplo de eso porque también tengo código para modelos injertos. ¿Listo? Bueno, entonces, pero para nosotros, desde nuestra óptica, profe, primera vez que estoy viendo esta materia, hay cosas que son densas, complejas. A usted le sirve entender que para efectos de esta materia, el mejor modelo va a ser teóricamente hablando, el que tenga el menor criterio de información de Bayes. Ese va a ser el mejor, ¿de acuerdo? Ya en la práctica, si quiere, dolorosamente aprenderá que no necesariamente es así. ¿Listo? Bueno, aquí tengo algunas estadísticas relacionadas con el tema de autocorrelación, específicamente autocorrelación para este modelo. Nosotros corrimos en su momento la prueba de Jumbox, ¿cierto? Pero aquí me genera como unas pruebas adicionales, detalladas. Por ejemplo, aquí me dice, este sería para el primer retardo, el valor de probabilidad, como se dan cuenta, es superior al 5%, o sea que por ese lado no hay lío con la autocorrelación. Aquí lo estoy haciendo, por ejemplo, con retardo, con 2 retardos, y le estoy haciendo algunas variaciones a los valores de P y de Q que determinan el grado del modelo. Miren que en ese caso también el valor de probabilidad es superior al 5, y aquí incluso lo hago con 4 retardos, con unas variaciones, ¿cierto?, de cuatro elementos, y siguen siendo valores de probabilidad superiores a 5%. Entonces, al nivel de todo lo que encuentro allí, en la prueba de Jumbox, ¿cierto?, no tengo ningún valor de probabilidad que me haga pensar que el modelo, en diferentes variantes que me ofrece este análisis, me diga que voy a tener problemas de autocorrelación. O sea, el modelo, fíjense que en estos modelos se va la cosa más tranquila. Antes sufríamos mucho porque el problema, como siempre, es que estábamos utilizando una técnica muy rudimentaria a la que se le exige mucho y le cuesta más llegar a cumplir con los supuestos. Esta técnica es más sofisticada y por eso tenemos estas ventajas, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otros indicadores para determinar efectos Arch. Esto ya, pues digamos, como los valores de probabilidad, esto ya más o menos lo habíamos visto con el modelo básico. Pues en este caso son superiores al 5%, entonces no tenemos problema por ese lado. Aquí hay algo nuevo que es esta prueba de Nibloom, ¿cierto? Y por aquí creo que les coloqué una notica sobre esa prueba. Esa prueba de Nibloom sirve para mirar la estabilidad de los parámetros. Entonces, hablemos un poquito sobre el tema de la estabilidad de los parámetros. Resulta pues que si yo supongo que al modelo en este momento se le introduce un dato más, una nueva observación más, entonces la pregunta aquí es si los parámetros se mantendrían estables. ¿De acuerdo? Volvamos a la econometría básica, econometría 1, y estamos calculando beta 1 y beta 2, y el profesor nos dio 8 observaciones. Supongamos que si el profe dijera, ay, lo que pasa es que me olvidé, no son 8 observaciones, son 9, y después de aplicar todo el proceso para medir los parámetros, yo le incorporo los datos de la observación 9. Una de las expectativas que tendríamos nosotros desde el punto de vista estadístico es que los parámetros van a cambiar, pero deben cambiar lo menos posible. Si cambian lo menos posible, eso significa que se está respetando el supuesto de mínima varianza en el teorema de Gauss-Markov, ¿de acuerdo? Pero si los parámetros cambian y cambian en un grado sumo, un grado importante, entonces sí tenemos un problema porque la variabilidad de la nueva información hace que los parámetros pierdan estabilidad en términos de su estructura. ¿Eso cómo se determina? Con una prueba de hipótesis en econometría 1 que se llama la prueba de estabilidad estructural de los parámetros. O sea, eso ya tendría que haberlo visto en la econometría 1, ¿cierto?
pero yo no recuerdo que los haya visto en econometría 1. Entonces, no sé si vieron eso, pero tendrían que haberlo visto. La prueba de estabilidad estructural, ¿de acuerdo? O sea, yo he participado como constructor de las pruebas Saber Pro. Yo he participado en la parte de econometría formulando pruebas, y yo a veces formulo esas cosas porque son teóricas y uno dice, esto tiene que saber, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo han visto, porfa, repásenlo, porque eso probablemente sí lo tienen que ver. Esta prueba de Nibloom es una prueba que le apunta a la estabilidad de los parámetros dentro del modelo de volatilidad. Para estar tranquilos, el valor de probabilidad en este caso siempre tiene que superar al 5% para establecer que los parámetros del modelo son estables. Aunque parezca que esto no es como tan trascendente, en realidad sí lo es, porque le está diciendo, miren, si hoy nos dieran un nuevo dato del mercado y lo metiéramos al modelo, estaríamos diciendo que los parámetros son tan estables que no cambiaría la estructura del modelo que ya está dada por las observaciones que ya tenemos. Y eso es bueno, porque lo que queremos nosotros hacer cuando tenemos un modelo que vamos a utilizar para hacer predicción de la volatilidad es tener un modelo estable para que nos genere los pronósticos de la volatilidad, que puede ser inestable, ¿de acuerdo? Entonces la idea es tener un modelo muy consistente para predecir cosas que podrían no ser tan consistentes, ¿de acuerdo? Entonces esa pruebita sí es importante y es una derivación de todo lo que ustedes pues vieron en estabilidad estructural en el pasado. Bueno, y yo creo que esas serían como las estadísticas básicas. Yo no sé si hice más comentarios. Sí, esas son como las cosas básicas de la lectura de esa información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar lo que me está planteando el modelo, los modelos, de hecho, ¿no? Entonces, yo voy a marcar inicialmente este primer bloque. Este me va a servir para mirar la volatilidad del modelo ARCH que estábamos haciendo. Vamos a ver. Miren, esta sería la volatilidad estimada de nuestro modelo, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos una estadística que nos permite comparar con los datos reales de volatilidad para ver qué tan bueno está nuestro modelo con respecto a esa estadística. Spoiler alert, es buena, ¿de acuerdo? Es buena. Es decir, yo podría hacer un gráfico en donde compare la serie de volatilidad, la original, bueno, la original entre comillas, ¿no? Porque ya les comenté que hay como 8 o 9 indicadores de volatilidad. Pero si yo grafico este y lo superpongo sobre los demás, pues esta va a ser una buena medida, o sea que no está mal. Recuerden que este es el caballito de batalla, o sea, usted está trabajando en una cosa financiera y le dicen tiene que hacer pronóstico de riesgo. Usted se acuerda, dice el modelo GARCH 1.1, ¿dónde está el código de eso? Necesito el código de esa vaina, entonces este es el que generalmente se utiliza. Yo tengo un amigo que trabaja en Colpatria, no aquí sino en Bogotá, y él allá en Bogotá sí tenía una oficina de riesgos, ¿cierto? Y a él le tocaba hacer estos modelos. Y de hecho, yo la primera vez que pues, lo miré en Bogotá y que supe que él estaba trabajando en Colpatria en la oficina de riesgos, yo estaba todo emocionado porque quería que él me diera como herramientas nuevas y prácticas, ¿no? Sobre esos temas, pero eso fue como en el 2014, eso fue como 10 años ya. Y él me dijo, no Julio, yo trabajo con el GARCH 1.1. Y ya no pasaba del GARCH 1.1, dijo, eso es lo que me piden, eso es lo que funciona, eso es lo que me sirve, por eso es por lo que me pagan. Me dijo, no voy a esforzar mucho más, me dijo él. Entonces, este es el modelo que me sirve. Yo me sentí un poco defraudado, pues debo decirlo. Pensé, este tipo pues trabaja en riesgometría, o sea que, y de hecho él le hacen invitaciones para que vaya a las universidades y dicte riesgometría, ¿cierto? Bueno, un modelo, ya eso es lo más avanzado, pues yo no voy a meterle más. Me dijo él, ¿no? A mí no me interesa. ¿Usted que le gusta estudiar? Pues sí, de pronto sí, pero no me satisface. Entonces aquí vamos a hacer las comparaciones, ¿cierto? Con algunas estimaciones que habíamos hecho antes de riesgo. Yo les había comentado que habían otros indicadores de riesgo. Por ejemplo, está el de Parkinson, bueno, está el estimador de close to close, ¿cierto? Bueno, hay un poco de indicadores ahí. Entonces, grafiquemos y veamos a ver cómo nos dan esos análisis comparativos de las medidas reales versus la que logramos nosotros con nuestra estimación del modelo GARCH, ¿cierto?
Pues hagamos una comparación gráfica así pues como por encima, ¿no? Uno puede sobreponer una gráfica sobre otra para mirar a ver si se diferencia. Igual uno podría utilizar un análisis simple para mirar si entre las dos series hay divergencias estadísticamente significativas con herramientas básicas, pero lo que generalmente se hace es como presentar estas gráficas, ¿no? Y fíjense que la primera que tengo es la mía, es la del modelo Garch, ¿cierto? Por ejemplo, las demás son otras estadísticas que se calculan, digamos, ya con otras técnicas que son no econométricas, son ya más de riesgometría, pero fíjese que a pesar de que yo no utilizo una técnica específicamente de riesgometría, yo llego más o menos a los mismos resultados, por ejemplo, de las estimaciones riesgométricas. En últimos, un profesor podría decir, sin lugar a equivocarse demasiado, que el Garch también es una medida riesgométrica del riesgo, ¿cierto? Bueno, riesgométrica del riesgo, pues parece redundante, pero pues sí. Y fíjense que no hay como que tantas diferencias, así que uno diga, no, pues si se miran que las gráficas sí son súper diferentes, no. Entonces admitimos que el Garch es un buen modelo, ¿cierto? O sea, le dio el premio Nobel de Economía a un tipo, es un buen modelo para hacer análisis de riesgo, ¿cierto? De un activo financiero. Entonces, ¿qué es lo que les estoy pidiendo aquí? Confíen en el modelo Garch. En comparación con las otras técnicas que existen, el modelo Garch le pega muy bien a la medición del riesgo, le pega muy bien. Y como les digo, es el caballito de batalla, y pues les conté esa historia de este amigo mío de Colpatria, que él dice, si ya tengo ese modelo, ¿para qué me voy a complicar con otros modelos? Yo necesito ese código, y de hecho él cobraba más que todo por correr el código. Pero ya les voy a decir cómo se gana la vida, entre otras cosas, en mí. Él tenía un código parecido al que tienen ustedes, y lo volvía a correr, y los datos se actualizaban, y él decía, aquí está la nueva información, ya. No era un tipo muy académico, pero pues ya tenía su código, entonces la misión de él era todos los días, se sentaba, abría su computadora, abría R, y corría el código hasta esa parte, y decía, listo, aquí está el reporte de riesgos, ya, listo. Colpatria, y ganaba bien. Bueno, que es una cosa que me imagino que les interesa. Bueno, miremos ahora sí una aproximación al impacto de las noticias, pero utilizando el modelo Garch, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para extraer un poco el impacto de las noticias? El código es básicamente utilizar este comando que es news impact. Con news impact, ¿cierto? Aplicado a la canasta, yo aquí tengo una canasta de modelos, pero utilizo el Garch 1.1 porque pues es el mejor. Yo voy a tratar de producir unas gráficas para mirar el impacto de las noticias, ¿cierto? Que es algo que interesa, es algo relevante. Entonces, primero voy a correr este código de aquí, ¿cierto? Para sacar el impacto de las noticias, por eso lo llamo aquí NIC, porque es News Impact, ¿cierto? El impacto de las noticias. Y luego esto lo que se hace es graficar. Entonces aquí corro este bloque para graficar el impacto de las noticias. Y a ver, les explico un poco esa gráfica que hemos sacado aquí. Digamos, si yo me ubico aquí en el centro, aquí en el origen, si estuviera yo en el origen, eso supondría que no hay noticia y por lo tanto no hay impacto, ¿de acuerdo? Si yo voy hacia el lado positivo, entonces yo diría, mire, aquí, por ejemplo, hay una noticia y el impacto puede tener estos puntos sobre el rendimiento, ¿cierto? Perdón, sobre el riesgo que genera la noticia. Pero entonces aquí ya les voy a explicar cuáles son las restricciones de este tipo de modelos. Esperen, les voy a dar aquí zoom para que se puedan mirar. Resulta que el Garch no es un modelo que esté suponiendo asimetrías. O sea, él no supone asimetrías. Entonces él dice, si no hay noticia, no hay impacto. Entonces se queda ahí en el origen. Ahora, si hay alguna noticia, por ejemplo, esta noticia tiene puede tener un impacto muy pequeño y de repente se puede abrir. Pero si se abre, por ejemplo, y usted dice, listo, pues esa noticia puede ser favorable, ¿cierto? Esa noticia puede ser favorable. Fíjese que si yo la proyecto hacia acá, digo, así como es igual de favorable, pues puede ser desfavorable. O sea que usted tendría que el impacto de la noticia en un Garch no es que tenga con mucho sentido,
porque es como, es decir, tiro una moneda, 50% de cara, 50% de sello, no lo sé, o sea, es como decir, hay una noticia, pero en un GARCH se pierde el sentido, porque puede decir, sí hay un impacto, pero 50% positivo, 50% negativo, o sea, es como salir con nada, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el problema del modelo GARCH a la hora de medir el impacto de las noticias. Él no está considerando efectos asimétricos, y eso va en contra de las nociones económicas que tenemos nosotros. Bueno, yo sé que nosotros no vemos economía de la información, pero si viéramos economía de la información, nos va a decir que el mercado de la información es asimétrico, ¿cierto? Entonces, y el efecto de las noticias es asimétrico. Unos individuos pueden asimilar la información mejor que otros, es más, lo que no dicen los libros de economía de la información. Hay individuos que tienen más acceso a la información que otros. O sea, cuando se libera una información es porque probablemente ciertos individuos ya dieron su venia para que esa información pueda liberarse y compartirse en la web. Pero es posible, o sea, nadie nos dice que eso no sea posible, que antes de que se libere la información ya es conocida por ciertos grupos de élite que ya toman decisiones antes de que cualquier otra persona tenga esa información en el mercado. Cuando explotó la crisis financiera en 2008, una de las tesis que se decía en contra de aquellas personas que habían apostado a su vez en contra de los mercados es que ellos habían tenido información privilegiada que no había sido liberada todavía. Y no es un planteamiento del todo equivocado si tenemos en cuenta que la mayoría de estas personas tenían grandes volúmenes de recursos que estaban apostando en los mercados. Entonces, como yo tengo grandes volúmenes de recursos, puedo tener acceso a información privilegiada que no es aquella información que se libera y que conoce todo el mundo. Para ejemplificar, me voy a inventar un ejemplo. Antes de que estalle una crisis financiera que va a estallar de aquí a 15 días, yo ya sé que va a estallar, entonces ya ahorita tomo decisiones, antes de que vaya a pasar lo que va a pasar en 15 días, ¿de acuerdo? Entonces, estos modelos no sirven para eso. Son buenos para pronóstico de volatilidad, son buenos para estimación de volatilidad, son buenos para poder tener una referencia sobre la volatilidad, pero si usted me dice, profe, yo quiero determinar el efecto de las noticias, lo que va a hacer este modelo es mostrarle esta U, ¿cierto? Esta U, y le va a decir, pues sí hay efecto de las noticias, pero el efecto de las noticias resulta que es simétrico. No me sirve, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tengo que pasar al modelo T-GARCH, porque el T-GARCH admite que podría no ser simétrica esa relación. Entonces, avancemos un poco más. Ahora, la pregunta, pues, ¿cierto? Es, ¿qué pasaría si la noticia no es simétrica, sino asimétrica? Entonces, aquí viene el modelo eGARCH. Entonces, ¿cómo funciona el modelo eGARCH? Bueno, el comando que hay que utilizar para estimarlo es uGARCH spec, ¿de acuerdo? Porque este analiza una cosa que se llama, en álgebra de matrices avanzadas o en cálculo espacial, se llama análisis espectral de matrices. Yo no sé si vieron de pronto análisis espectral de matrices, permítanme dudarlo, no creo que hayan visto hasta allá, pero hay una cosa que se llama análisis espectral de matrices y se utiliza fundamentalmente para extender vectores y hacer predicción, ¿de acuerdo? Una cosa re horrible, o sea, suena horrible y es horrible. Aquí por eso no la vamos a ver. Pero entonces el comando uGARCH-spec hace esos cálculos por mí, me libera de todas esas preocupaciones. Aquí simplemente utilizo el modelo de varianza, utilizo dentro de, ¿se acuerdan que yo había hecho un robot financiero, ¿no? Un baby bot financiero? Dije, ahí voy a meter canastas y dentro de una de esas canastas metí el GARCH, pero dentro de otras canastas metí el eGARCH. Entonces ahora ya lo voy a sacar, ¿de acuerdo? Le digo que lo valore como un 1-1, que es el modelo básico que quiero correr. Por defecto, esto siempre lo vamos a dejar en 0-1 y lo corremos. Y vamos a mirar qué nos plantea como resultado ese código. Entonces, permítame, yo voy a correr esta partecita que tengo acá y aquí tengo los resultados de este código. A ver, este es el modelo eGARCH. Como ustedes lo pueden ver, se parece la salida de los datos, se parece mucho al modelo GARCH, ¿cierto? Pero aquí ya pueden comprobar, miren,
que ya no es el modelo Garch original, sino que es el eGarch, ¿de acuerdo? Este modelo plantea la distribución normal. Entonces, de pronto en el semestre pasado, no tanto en este, pero sí en el otro semestre, yo insistía mucho en que hay muchos economistas peligrosos. Yo ya empecé a hablar de los economistas en tercera persona. Porque a veces los economistas aprenden un poquito de estadística, dicen ya con esto se puede hacer esto. A mí los años me han enseñado que los economistas deberían ser más humildes, decir, bueno, pues si no entiendo matemáticas, entonces me pongo a estudiar matemáticas, a entender eso. Después de entender las matemáticas y decir, pues todo esto es válido para ambientes determinísticos, y lo que pasa en economía es que no hay nada determinístico, porque todo es probabilístico, entonces uno tendría que decir, listo, está bien la repasada de las matemáticas, pero lo que me sirve en realidad es la teoría de probabilidad y la estadística. Entonces, con toda la humildad del mundo, decir, bueno, arranquemos nuevamente a estudiar la estadística desde la probabilidad, ¿cierto? Y cuando uno hace eso, hay un ruido que uno va a tener, y lo va a tener y no lo va a molestar, y es que estos modelos siguen presumiendo que las series se distribuyen normales, ¿cierto? Por lo tanto, fíjese este caso que me pasó a mí con un compañero de la Universidad Central en Bogotá. Él me decía, no, pues que la distribución es normal, ya ahí se va el modelo, ya ahí está. Y publicó un artículo, se lo publicaron. Pero fíjese aquí el problemita, uno tendría que comprobar que eso sea así, ¿cierto? Entonces, uno tendría que aplicarle a estas series, por ejemplo, exactamente uno podría aplicarle una Yarque-Vera a la serie para determinar, y aquí sería la de residuos, ¿no? Para determinar si sí o si no es normal. Pero generalmente esas cosas no las hacen los economistas, no las hacen, o sea, eso lo hará el 5% de los economistas si acaso. Bueno, entonces nos presenta nuevamente unos parámetros, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me aparece un parámetro más que es gamma, el que mide el efecto de las noticias, el que mide la simetría, a diferencia del anterior. No teníamos ese parámetro nuevo, ahora lo tenemos, con ese vamos a mirar el efecto de la simetría, y más o menos la misma cosa, la misma cuestión, porque los parámetros son los mismos, ¿cierto? Permítame revisión, ¿sí? Son los mismos. Las desviaciones estándar, fíjense que en el segundo panel se corrigen, se estabilizan porque se vuelven robustas. La estimación de que se hagan robustas, fíjense que a veces esto no lo explican con calma, ¿no? Pero cuando uno supone que yo tengo una variable cualquiera que se distribuye normal con media 0 y varianza sigma cuadrado, y yo digo hay un problema con la varianza y puede ser que la varianza sea muy inestable, entonces tengo que aplicar estimación robusta. Ojo, porque cuando miremos optimización de carteras y valoración de riesgo y riqueza al mismo tiempo, nosotros vamos a tener que ver esta estimación robusta nuevamente, pero la voy a ver con mucho detalle, porque de hecho voy a hacer ese ejercicio, lo voy a hacer con ustedes en Excel, para que lo vean paso a paso, ¿de acuerdo? O sea, voy a tomar el tiempo de, en vez de meter código, que sí lo voy a hacer, meter Excel para que miren los cambios. Pero entonces, cuando yo haga estimación robusta, es porque en parte aquí voy a tener algo de problemas de Tero. Y si tengo problemas de Tero, eso me está molestando aquí la normalidad. Entonces, fíjense que ellos lo que hacen es decir, yo sé que esto tiene Tero, yo sé que a esto le corrijo autocorrelación, pero al corregirle Tero con estimación robusta, que es esto que estoy haciendo aquí, esto que estoy haciendo acá y estos valores que tengo acá, ya corrijo el problema de Tero y la distribución se vuelve normal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que ellos defienden tanto esa idea. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que hay que comprobar, porque yo me he encontrado que a veces cuando uno lo comprueba no hay la normalidad que se presume. Y generalmente yo recuerdo mucho que este amigo mío me decía, no, pero es que tú corres en Stata, porque en esa época se corría Stata, me decía, tú corres estimación robusta al final del modelo, le colocas coma robots en el código y corres, y ya con eso queda cuadrado. Yo le decía, pero revisemos la prueba, y claro, Stata, una de las limitaciones que tiene Stata, es que cuando usted corre estimación robusta,
y quiere hacer la comprobación de la prueba, no se lo permite, porque le dice, no, este modelo ya es un modelo robusto, entonces no le puedo como que comprobar porque ya está hecho el análisis. Entonces el economista dice, no, ya, entonces ya está cuadrado ese problema. No. En código, en R, por ejemplo, usted puede ver si efectivamente la estimación robusta corrigió el problema o no. Y hay la posibilidad de que no lo haya corregido, ¿de acuerdo? Hay esa posibilidad. Listo, entonces, bueno, muy técnica esa explicación. Por aquí igual, aquí se hizo estimación robusta, nuevos T calculados robustos y valores de probabilidad robustos. Entonces, ya con esto tengo tranquilidad de que son estadísticamente significativos, ¿de acuerdo? Son estadísticamente significativos. Ahora viene una comparación que es un poco injusta, llamémosla así, porque nosotros vamos a mirar Bayes, y con Bayes vamos a decir, bueno, de los dos modelos que tenemos hasta ahora, que es el GARCH básico y el eGARCH, ¿cuál sería el más competitivo? ¿Me recuerda alguien en cuánto nos quedó el Bayes del modelo anterior? Voy a retroceder unas lineecitas ahí en el código, en la consola, que me da pereza a mí hacer. 621, 00. 621, o sea que en este caso, al tener nosotros menos 624, este modelo sería más adecuado por criterio de información de Bayes, ¿cierto? ¿Sí o no? Si el otro es de menos 6.21 y este es de menos 6.24, ¿cuál es más negativo? 6.24. Menos 6.24. Entonces, este sería un modelo, pero fíjense que yo les decía, es una comparación un poco injusta, porque la diferencia no es grande. O sea, no es una diferencia notoria que uno diga, ah, no, sí, mira, es que la diferencia es súper notoria, no. Pero entonces ya nuestro candidato sería el eGARCH. Pero el punto no es tanto como decir, ah, es que como este es menor, entonces me quedo con el eGARCH. No, el punto es, si me quedo con el eGARCH, estoy demostrando una cosa que desde la intuición yo les dije que esto es simétrico. Por eso me daba esa U perfecta en el efecto de las noticias. Lo que estoy viendo aquí, estabilidad, permítame ver si este me da, no me aparece la prueba de estabilidad. Ah, aquí está. Esta es la prueba de estabilidad de los parámetros, ¿cierto? Estabilidad de los parámetros. ¿Tiene estabilidad de los parámetros? Claro, superior al 5%. Es estable en parámetros. De hecho, es más estable, ¿cierto? Pero, digamos, si es superior al 5 ya es estable. Entonces, el hecho de que la intensidad del valor P me haga creer que es mejor, no. Ambos están bien. Repito, lo único que los diferencia es la capacidad de ajuste, pero como aquí la capacidad de ajuste necesitamos que sea microscópica, me decanto por el eGARCH. Pero créanme que si usted pone a un GARCH con un eGARCH, es una competencia un poco injusta, porque los dos modelos van a ser buenos, ¿de acuerdo? Simplemente que por su estructura el eGARCH va a decir, ah, no, es que yo estoy condicionado para analizar asimétricamente el riesgo. O sea, ya está condicionado, pero parte del GARCH, de hecho, ese ajuste matemático es un ajuste que se hace sobre la misma estructura del GARCH, solamente que adicionándole un componente de asimetría. Entonces es una competencia injusta porque ya el eGARCH está condicionado para eso, es una perfección del GARCH, por eso es que resulta un poco injusto compararlos, pero igual usted tendría que hacerlo, ¿cierto? Entonces, es un modelo sólido, es un modelo fuerte. Aquí me está arriesgando unas estadísticas sobre valores críticos asintóticos, ¿cierto? Yo esto pues les voy a pedir que me lo consulten, pero esto lo pueden consultar fácil con inteligencia artificial, ahí lo pueden consultar fácil, ¿listo? Listo. Entonces, ahorita les muestro las gráficas de las curvas asimétricas, ¿listo? Ahorita se las muestro. Pasemos, para que nos rinda un poco porque estoy muy lento, al modelo T-GARCH. Entonces, el T-GARCH también es otro modelo que está condicionado para comportamientos asimétricos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué comparten el eGARCH y el T-GARCH? Están los dos midiendo efectos de noticias, los dos, y los dos están asumiendo que puedan haber asimetrías. Entonces, el eGARCH y el T-GARCH van a tener muchas cosas en común. En la práctica, ¿cierto? Lo corremos, fíjese, con el código más o menos igual, simplemente es UGARCH spec, o sea que es la misma técnica de análisis espectral, la misma técnica, pero ya simplemente cambio aquí, en lugar de colocarle T-GARCH, en eGARCH aquí le coloco
F Garch. Ya me quedé dudando si ahí es F Garch. Ah, es que es la familia, son las familias de Garch, es Family Garch, y aquí ya el submodelo es el T Garch, por eso me queda así, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay un modelo que es el Phi Garch, pensé que me estaba confundiendo. Listo, corrámoslo, vamos a tener más o menos la misma información. Recuerden, el punto de comparativa que estamos utilizando, por frágil que este parezca, porque yo sé que podría parecerles frágil, es el criterio de información de Bayes. Entonces, nuevamente vamos a revisarlo en su estructura. Entonces, miren, es que es un asunto bien importante a tener en cuenta, ¿no? Distribuciones de naturaleza normal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya queda claro que es el T-Garch, entonces estamos por buen camino. Me calcula 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Aquí me calcula 1, que ya es, en vez de gamma, utiliza un parámetro que se llama eta, ¿cierto? Para medir efectos asimétricos. Y luego hace estimación robusta para corregir el problema de la hetero. ¿Por qué siempre hace estimación robusta? Porque cuando estamos trabajando con series financieras, la volatilidad de la serie es muy grande, siempre. Entonces es como si se hiciera estimación en two stage, en dos pasos. En un primer paso hago el cálculo básico y luego corrijo el cálculo con desviación estándar robusta, ¿cierto? Como se da cuenta, los parámetros no cambian, pero sí mejora el grado de precisión de la estadística T, ¿de acuerdo? Podría parecer un poco exagerado, ¿no?, de nuestra parte, pero digamos, por ejemplo, fíjese que aquí es significativo, aquí era significativo, 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 ¿de acuerdo? O sea, no es que hayan grandes cambios, pero es mejor curarse en salud, ¿cierto? Y contar una vez con estos ajustes. Entonces, allí tenemos más o menos los parámetros. Estos parámetros, en un sentido estadístico económico, casi que no los interpretamos, porque son el efecto de un momento con respecto a un momento siguiente, ¿de acuerdo? Lo que realmente se espera obtener de estos modelos son las estimaciones de riesgo y las predicciones de riesgo. No hay tanto de precidibilidad o de interpretabilidad en los parámetros, ¿de acuerdo? Es más o menos como econometría teórica la que estamos haciendo aquí. Esto no es, sino que no hay desbarato que Tranquilo, todos los estudiantes, tarde o temprano, de cualquier materia. Sino que a la hora de nosotros presentar los resultados, digamos, de este modelo, ¿deberíamos usar los resultados del modelo robusto o los del...? Sí, el modelo robusto, siempre, siempre. Acuérdate la última frase que comenté. Estos modelos están trabajando con series que tienen muchos cambios en la varianza. Al tener problemas en la varianza, van a tener problemas de hetero. Para corregir el problema de hetero se utiliza siempre estimación robusta. Eso es plata. Sí. Lo que los ricos tiran, los pobres recogen. Listo. Entonces, volvemos otra vez al punto clave, los criterios de información, ¿cierto? Yo le había dicho una cosa, les dije, el modelo T-Garch y el E-Garch se van a parecer mucho en su metodología, ¿cierto? Pues son metodologías muy parecidas. Lo que uno esperaría entonces es que Bayes tampoco se vaya a diferenciar mucho. El Bayes del anterior modelo era ¿de cuánto? ¿Con todos los decimales? 0.2422, 6.2422. 2422. Sí. Este es ligeramente más grandecito. Yo les había prometido unas curvas, ¿cierto? Entonces me faltaban, porque ya teníamos la del Garch, pero no hicimos ni la del T-Garch, ni la del E-Garch, ni la del T-Garch, ¿cierto? Entonces vamos a sacarlas. Aquí las extraigo, o sea, extraigo las curvas con estos dos códigos y aquí las puedo graficar. Entonces voy a graficar la curva del Garch. Esta es la curva del Garch, ¿listo? Esta es la curvita del Garch, ya la habíamos visto. Es totalmente simétrica. Ahora voy a colocarle allí, le voy a sobreponer la curva del Garch, ¿cierto? Entonces, ojo, miren cómo se genera la respuesta de las noticias en el E-Garch. Entonces, fíjese una cosa,
si yo interpreto, ojo, si yo interpreto la noticia con efecto positivo, yo puedo tomar cualquier punto de aquí. El punto es esto, ¿no? Si yo proyecto esto hacia acá, mire que no tengo punto de encuentro. Ya no tengo punto de encuentro porque es asimétrica. De todos los labels. Vamos a ver si me funciona, porque hoy en la mañana creo que no me quería funcionar y efectivamente no me funciona. Entonces la verdecita sería la del T-Garch, ¿no? La del T-Garch. Entonces, a ver, más que decir cuál es la que me sirve, en realidad la discusión no es cuál es la curva que más me sirve, sino más bien si las noticias tienen efecto asimétrico o no. Y a partir de los criterios de información, y dado que hay mayor convergencia entre el modelo E-Garch y el T-Garch, yo diría, probablemente aquí tengo que renunciar al modelo base. 2%, 3%, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí se maneja como cuando uno analiza elasticidades, ¿no? Una variación del 1% aquí genera una variación de tanto por ciento allá. Más o menos así se interpreta. Listo. Ahora viene la parte dura, pues, porque vamos a ver supuesto de normalidad. Hasta aquí es donde uno cree que va aprendiendo y va entendiendo. Porque uno dice, bueno, si todo esto es cierto, distribución normal. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicarle una prueba de hipótesis para ver si tenemos una distribución normal. Si no tiene una distribución normal, suerte los análisis que hicimos, ¿cierto? Entonces corramos la línea 628. A ver qué pasó con la normalidad. Aquí la estamos probando. Aquí la estoy probando para el modelo T-Garch, ¿cierto? Aquí la hice para el T-Garch. Obsérvense que aquí coloco T-Garch, that fit, entonces estoy aplicando eso. Una cosa importante, aquí cuando se aplica esta prueba, la de Jack Quevera, fíjese que aquí hay una coma y dice estandarizado igual true, ¿cierto? O sea que es una normal estandarizada, la que estoy revisando allí. Aquí tengo que el valor de probabilidad es inferior al 5%, por lo tanto yo no puedo no rechazar la hipótesis nula de normalidad. ¿Qué significa eso? Que no hay normalidad en los residuos. Por lo tanto, y así se me caiga a mí pues todo el discurso, se cae el modelo T-Garch, porque no tiene normalidad, o sea, se cae, ¿cierto? Pero bueno, eso lo dice el profe Julio, porque pues, imagínense, el 1% de los profesores que le ponen atención a eso, dicen, listo, no, ya nos fuimos con ese es el que publicamos, y eventualmente lo publican, y ya, no se destruye el mundo, solamente que cuando el profe Julio va a ver eso, pues se le revuelve un poco. Hay gente que sufre, ¿no? Por, no sé, el final de la temporada, el cambio climático, qué sé yo, amor, bueno, las cosas. El profe Julio sufre cuando mira un artículo y dice, pero aquí estaba mal esto. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí corrí nuevamente, creo que corrí nuevamente, sí, corrí nuevamente el modelo T-Garch. Pero, atención, aquí hice una cosa, atención, aquí hice una cosa. Ya me di cuenta que en el modelo, estoy quedándome con el T-Garch, porque supuse que es el modelo más fuerte que encontré, ¿no? Entonces resulta que al modelo más fuerte que encontré le apliqué el supuesto de normalidad y se cayó. Entonces lo vuelvo a correr, ¿cierto? Pero aquí le añadí esta condición, le dije distribution that model, le dije estándar. Entonces córralo con una distribución estandarizada, o sea, le dije si es una normal, pero una normal estandarizada. ¿Cuál es la diferencia entre la normal y la normal estandarizada? La normal es simplemente que yo espero una media que tienda a 0 y una varianza que se mantenga constante. Esa es la normal, ¿cierto? La normal estandarizada es una que tiene convergencia a media igual a 0 y varianza igual a 1. O sea, la varianza se queda en 1, en la unidad. Entonces lo que estoy haciendo yo es diciéndole, se estandarizan los datos
Y ahora veamos si con estandarización sigo teniendo problemas. Entonces, aquí ya nos estamos metiendo en terreno más de estadísticos. Ya, esto ya no es tanto econométrico, sino es un asunto estadístico. Entonces, cuando yo voy a ver la salida del GARCH, ¿cierto? Miren que aquí la distribución ya no dice normal, dice STD, o sea, estandarizada. ¿De acuerdo? Esto, por favor, ustedes tienen el código del T-GARCH anterior. Díganme si tiene efectos en los parámetros. ¿Cambia el efecto de los parámetros o se mantiene igual? Estoy revisándolos en el primer panel. ¿Cambiaron? Entonces aquí viene una cosa, pero miren, no se me va a olvidar de esto porque esto es poco probable que se lo diga. Dependiendo del tipo de distribución que usted asuma en el modelaje, van a depender sus resultados. El punto es encontrar la mejor distribución. No la distribución que más me convenga, sino la mejor distribución para los datos. ¿De acuerdo? Porque si yo tomo una normal, yo llego a un resultado. Y si llego a tomar una normal estandarizada, llego a otro resultado. Entonces el problema son el asumir un tipo de distribución. Generalmente se asume la normal por teorema de límite central y ley de grandes números. Ya les he comentado hasta el cansancio eso. Entonces, se hace el mismo proceso de estimación robusta y se sacan los criterios. Con Bayes, ¿cómo me va con Bayes? Pues ahora tengo que Bayes se colocó en menos 0,29. Me disculpan si me equivoco, la memoria hoy es frágil. Este es el más bajito que hemos tenido hasta ahora. O sea que me quedaría yo con un T-GARCH con distribución normal estandarizada. Pero todo esto se cae si aplico Yarque-Vera y esto no logra tener normalidad. Entonces vamos a ver eso. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, aquí ya tengo la línea de código 644, Yarque-Vera. Aquí estoy utilizando el eGARCH con estandarización, ¿cierto? Lo corro y me encuentro que no pasa la prueba. O sea que el modelo, a pesar de haberse estandarizado, no tiene normalidad. Entonces, esto ya me está diciendo cosas, ¿cierto? Entonces, ahora sí, llega el profe a la conclusión. Dice, según el test de Yarque-Vera, ¿cierto? El valor de probabilidad le dio inferior al 5,